Saludos a cada uno de mis guerreros de la fe. Aquí nos encontramos en el año bíblico y hoy estamos estudiando el Evangelio de San Lucas, capítulo número 6, y dice así: Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿Ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les dijo: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y las echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía muy bien los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todo alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo, a Juan, a Felipe y a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo hijo de Alfeo, a Simón llamado Celote, a Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariotes, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar lleno en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de todo Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alcanzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurado vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día,
y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a aquellos que les aborrecen, bendecid a aquellos que os maldicen, y orad por aquellos que os calumnien. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito entonces tenéis? Porque también los pecadores aman a los que les aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y ese será vuestro galardón, y seréis hijo del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y para con los malos. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. No juzguéis para que no seáis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y os seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da mal fruto, ni árbol malo el que está dando buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor,
y no hacéis lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, mas no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y aquí terminamos, ¿verdad? El capítulo 6, que creo que es muy entendible. Estamos hablando de las bienaventuranzas. Estamos hablando de lo que Dios, en este capítulo se habla de lo que Dios pide de cada uno de nosotros como seguidores suyos y como cristianos. También se toca nuevamente el tema de que los fariseos estaban muy pendientes ¿a qué? A la crítica, estaban muy pendientes a atacar. Entonces, en lugar de estar trabajando también por la causa y para ganar almas para Cristo, estaban muy pendientes a criticar a aquellos que estaban trabajando para Dios y en este caso a Dios mismo. Y vemos por último cómo se dice Dios, como dice Jesús, que aquel que ama a Dios y aquel que lo ama a Él, y esta parte es muy importante, tiene que hacer su voluntad. Tiene que hacer lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, lo que Dios nos pide que hagamos. Y dice que el que es fiel y el que hace lo que Dios está mandando hacer, lo compara con una casa que está en un terreno sólido, en un terreno firme, y que no importa la tormenta que llegue a esa vida, a esa casa, a ese hogar, no tumbará a esa persona, a ese hogar y esa casa, porque su roca es Cristo Jesús. Mas aquel que está, ¿verdad? No está haciendo la voluntad de Dios, es como una casa que está fundada sobre qué? Sobre arena, que viene el primer viento, ¿verdad? Y ¿qué pasa cuando llega el viento? La tumba y desaparece. Que nuestra base, que nuestro fundamento pueda ser la roca sólida de Cristo Jesús y la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo pueda reinar en cada uno de nuestros corazones para que independientemente la situación que se acerque a nuestras vidas, nosotros podamos prevalecer fuertes y firmes en el nombre de Dios. Dios les bendiga y que tengan un hermoso y un bendecido día.